Hola traders, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este nuevo video donde voy a cumplir con algo que me han pedido bastante por privado en el Instagram, que es una especie de posibilidad de armar algo con pago de dividendos mensuales, por ejemplo, si esto es posible o no. Y bueno, en base a eso me puse a buscar una especie de, digámosle, cartera que permite pagar mensualmente dividendos, eh, y que tienen CDRs en Argentina, ¿bien? Y que además tienen una especie de diversificación, o sea, no tome cualquier activo a los fines de este ejemplo de dividendos. Cosas a tener en cuenta que son súper importantes. En primer lugar, los dividendos no siempre van a ser de la misma tasa necesariamente, ni siempre quiere decir que se van a pagar. ¿Por qué? Porque cada año las empresas hacen las asambleas, se vota, digamos, y se define si se van a pagar dividendos o no y en qué porcentaje se van a hacer. Por lo tanto, puede ser que una empresa que de pronto se vea una tasa de dividendo del 5%, del 6% o el porcentaje que sea, puede ser un caso excepcional, puede ser que si bien se mantenga durante muchos años en ese porcentaje, quizás al año que sigue baja y después se mantiene más bajo. O sea, puede haber un montón de variables. Esto no es algo que es porque paguen dividendos de determinado monto o porcentaje durante un año o más tiempo significa que se van a mantener en el tiempo. Bien, en el caso de los que tomé, los investigué, digamos, me tomé un trabajo previo de analizar históricamente cuál ha sido la tasa de dividendos que han ido pagando y más o menos se han mantenido en los porcentajes similares a lo que están ahora. También otra cuestión que afecta directamente a la tasa de dividendos porcentualmente es el precio del activo. Entonces, si de pronto el dividendo más o menos se mantiene en el mismo nivel, pero el activo voló en el precio, y la tasa de dividendo va a ser muchísimo más baja. Bien, entonces son varios los factores que hay que tener en cuenta. Otro factor es que todo lo que es dividendos está grabado en impuestos, por lo tanto se descuenta un determinado porcentaje del impuesto a las ganancias, o a la renta, o según como sea en Estados Unidos, acá, etcétera, donde o se descuenta ese porcentaje y entonces en realidad el dividendo realmente cobrado después del porcentaje de descuento de la retención que se hace es menos que el porcentaje realmente que se ve de lo que se paga de dividendo, porque lo que uno recibe en principio es menos. Y finalmente el último detalle, o el último de los que me acuerdo por ahora, es que hay que tener en cuenta que muchas veces también se cobran comisiones por cobrar los dividendos. Entonces son varios los gastos o disminución en el nivel caja, digamos, al nivel del efectivo que uno va a terminar cobrando después de los impuestos, después de comisiones, etcétera. Por lo tanto, hay que hacer un cálculo muy fino para ver si es conveniente o no, e incluso tener en cuenta si las comisiones que se pagan por los CDRs o por las acciones en general, lo que sea, si es un monto fijo, ver si realmente el porcentaje que me paga de dividendo de acuerdo a mi capital cubre ese gasto fijo. No, porque si no directamente voy a estar en una especie de que voy a estar perdiendo por cobrar los dividendos. Entonces son muchos los factores a tener en cuenta. Recuerden, no se olviden, o sea, tener en cuenta el tema impuestos, tener en cuenta el tema comisiones, tener en cuenta que no siempre necesariamente van a pagarles determinado porcentaje de dividendos. Bien, puede pasar que no se paguen dividendos durante uno o más periodos. Así que esos son los conceptos principales que quiero que tengan en cuenta a la hora de ver este video y de armar, si quieren, por ejemplo, una cartera de este tipo, o si les interesa realmente tener algo así, para que tengan a modo de ejemplo. Hay un montón de acciones, un montón que pagan dividendos en distintos momentos del año. Entonces esta combinación que yo muestro es una alternativa que yo elegí, pero nada más.
Bien, es solamente por ahora una alternativa que cumple con el requisito de lo que yo quería, que era diversificar el capital y tener todos los meses un porcentaje y una tasa de dividendo que en promedio en los últimos años haya sido más o menos interesante. Entonces, bueno, dado todo el preámbulo que no es menor, voy a pasar a mostrar la tablita. Bien, la tablita que armé. Así vamos viendo un poco más todo lo que es ya números más finos. Bueno, elegí una serie de empresas, en este caso van a ver que por ejemplo en enero, abril, julio y octubre es una la acción que quedó elegida. Bien, que en este caso es Cisco, dentro de esta cartera de ejemplo de cómo se podría armar algo mensual. Bien, siempre tengan en cuenta a la hora de armar cualquier tipo de cartera, su perfil, el nivel de riesgo que estén dispuestos a tomar, cuáles son los objetivos, cuáles son las empresas que quieren tener, cómo diversificar entre sectores, diversificar dentro de su propia cartera también entre activos. O sea, son un montón de cosas y esto es un ejemplo de cómo eventualmente se podría armar más o menos una cartera que pague mensualmente una cierta tasa de dividendos. Bien, después cada uno deberá acomodarse de acuerdo a su perfil, de acuerdo a sus números, a su capital y a un montón de cosas realmente, porque cada caso es muy diferente. Entonces, en esta columna tengo empresas, bien, empresa 1, empresa 2 y empresa 3, porque le puse así porque como dije, en determinados meses tengo una empresa, en otros meses tengo 2 empresas y en otros meses tengo 3 empresas. Bien, podría tranquilamente agarrar y borrar, por ejemplo, toda una columna o 2 columnas y que quede la primera columna y tener una empresa de cada una, digamos, o sea, tener Cisco, AT&T y Pfizer, bien, nada más, digamos, y con esas 3 ya se cumple el requisito de tener un dividendo todos los meses. Pero a los fines de diversificar opté por hacer esto y dentro de todo con tasas de dividendos en promedio de los últimos años que me resultan atractivos. Entonces, el primer caso es Cisco, que paga en enero, en abril, en julio y en octubre, y está con los precios actuales la tasa estaría quedando en un 3% anual. Cisco es una empresa que yo la he subido varias veces en los análisis técnicos, que viene con una tendencia alcista interesante, por lo tanto tiene esa mezcla de una empresa que tiene futuro en la parte tecnológica, que tiene una tasa de dividendos y que el gráfico muestra que puede seguir también un poco al alza. Entonces son un par de factores que juegan en favor y que me gustaron como para decir, bueno, enero, abril, julio y octubre pongo Cisco. Bien, vamos con el segundo caso, que es febrero. Febrero también tengo 2 acciones que me gustan y que además ya vamos diversificando entre los sectores. O sea, en Cisco estamos hablando de una empresa relacionada a la tecnología, y ya en febrero lo que estaríamos teniendo es AT&T, que es una empresa de comunicaciones, incluso de entretenimiento, dentro de sus compañías, y Citigroup, que es una empresa bancaria, con un dato muy interesante, que a los precios actuales AT&T está dando una tasa promedio de dividendo del 7.19% anual, lo cual es una tasa bastante buena y sube mucho el promedio de todo el resto de los activos. Bien, entonces después vamos a ver el promedio en la última columna, pero esa es un poco la cuestión. Y la siguiente es Citigroup, que también es otro activo que es de otro sector, es el sector financiero, un sector que creo en lo personal que en este año debería también seguir recuperando un poco. Es un sector que me gusta, de cual he hablado, que tengo acciones, no específicamente del Citigroup, pero sí del sector, porque es un sector que me gusta. Entonces también desde lo técnico, en estos 3 activos que estoy mostrando, o sea, en Cisco, en AT&T y en Citigroup, hay posibilidades, hay probabilidades de que pueda continuar con la cotización al alza, bien, con el plus, además de ir recibiendo estos dividendos. En Citigroup el promedio de dividendos calculado, digamos, a los precios actuales es 3.26% anual. Bien, entonces en promedio el mes de febrero nos quedaría, suponiendo que tenemos la misma cantidad
de monto en AT&T que en Citigroup un 5.23% para ese periodo, digamos, para el mes de febrero. Bien, ese sería anualizado, ¿no? O sea, esto es, siempre tengan en cuenta que todos estos números del promedio y el porcentaje de dividendo y todo son valores anualizados. Bien, tengan en cuenta ese punto. No es que paga en enero y en abril y en julio cada vez 3%, que sería en total un 12% anual. No. O sea, ese 3% se divide, digamos, en los 4 pagos que hace, entonces en cada uno va a estar pagando un 0.75%. Bien, en el caso de Cisco, por ejemplo. Lo mismo aplica para todos los otros, pero a los fines de dejar uniforme y unificar un poco todo esto, lo calculé como un promedio anual, siempre en la tasa de dividendo que paga en porcentaje anualmente. Y las últimas 3 acciones que me quedan, que son las de marzo, después se van a repetir todas, es Pfizer, IBM y Exxon. Bien, de vuelta, cumplo con un criterio que yo definí previamente como de cierta diversificación entre sectores también. Bien, entonces tengo Pfizer, que bueno, está relacionada ahora, por ejemplo, con todo el tema de la vacuna, que es más, podríamos decirlo en algún punto industrial, pero de otra parte, no por ahí el industrial como alguna empresa más como General Electric, sino que es bien industrial, pero en otro rubro, en otro sector. Bien, entonces, pero tenemos una empresa que puede verse beneficiada por las vacunas, por resultados que puedan venir de todo este tema de la vacunación en el mundo. Bien, entonces se podría especular con que vengan buenos números, con que gane dinero, con que pague dividendos y con que la cotización también pueda seguir creciendo. La siguiente que tengo es IBM, que está también dentro del grupo tecnológico, bien, que sería junto con Cisco, las dos que están dentro del grupo tecnológico, pero IBM es una empresa por ahí diferente en lo que hace respecto de Cisco, bien, entonces estamos como dentro del sector tecnológico aún diversificando más. IBM es una empresa consolidada, ha estado un poco castigada en el precio últimamente, pero también creo que puede tener un potencial de mediano plazo, por eso también la elegí a los fines de este ejemplo. Y finalmente Exxon, que bueno, está relacionada con la parte del petróleo y es un activo que estuvo muy castigado, ahora ha recuperado bastante, viene en un movimiento alcista importante, con el petróleo también recuperando, pero sigue siendo un activo que creo que puede seguir por lo menos manteniendo una leve tendencia alcista en lo que va de este año. Entonces por eso también la elijo al margen de la tasa de dividendo que paguen. En el caso de Pfizer paga el 4.47% anual a precios más o menos de cuando grabé este video. IBM un 5.35% anual y Exxon está pagando un 6.97% anual, lo cual es una tasa bastante interesante. Entonces, lo que hay que tener en cuenta en esta tablita y para mantener todos estos promedios es que yo tendría que dividir mi capital, digamos, entre lo que quiero cobrar, digamos, cada mes. Para tener el promedio así, yo tendría que agarrar y decir, bueno, en los periodos de enero, abril, junio y septiembre, perdón, vamos de vuelta. Enero, abril, julio y octubre, yo tengo una acción. Entonces, en total, yo tengo que dividir mi capital en 3 partes, bien, que es para enero, febrero y marzo, que son como los 3 meses que después se van a ir repitiendo. Entonces, si divido el capital en 3, me va a dar el 33.3333% para cada uno de estos. Entonces, en enero, como tengo una sola, de ese capital destinado a dividendos, a los ejemplos prácticos de esta cartera de ejemplo, tendría que ir el 33.3333% en Cisco, bien, para que en enero me dé este promedio del 3% anualizado. En febrero voy a tener que dividir ese 33.3
3,333% en dos activos que son AT&T y Citigroup. Bien, entonces en partes iguales, por lo tanto iría un poco más de un 16% en cada uno. Y finalmente en marzo, como son 3 los activos y yo tengo un 33.33333%, debería ir un 11.11% aproximadamente en cada uno de estos activos, en Pfizer, en IBM y en Exxon. Bien, podría poner directamente un 33% en Cisco, un 33% en uno de estos dos y un 33% en uno de estos tres, por ejemplo, y tendría nada más 3 activos, pero estaría con una cartera ya mucho menos diversificada. De hecho, lo ideal sería incluso agregar otra empresa más, por lo menos en lo que es enero. Bien, entonces dentro de esta cartera de dividendos ya no tendría el 33%, solamente Cisco, que sería que es bastante porcentaje. Lo ideal sería que tuviera un poco menos. No encontré muchas en enero que me convencieran desde lo técnico y desde la tasa de dividendo, por eso lo dejé así. Pero bueno, pueden investigarlo, pueden profundizar si les interesa este tema. Esto es como para abrir un poco la idea de lo que se puede armar y cómo se lo puede trabajar. Bien, entonces ese es más o menos el cálculo de los porcentajes. Si dividieran todo como yo les dije, o sea, en Cisco que iría el 33.3%, AT&T que iría más o menos el 16%, Citigroup también otro 16% y un 11.11% en cada una de estas tres, en promedio tendría que estar recibiendo al año un 4.61% de dividendos. Bien, esto es decir, que si yo tengo, por ejemplo, $100.000, en el año debería recibir aproximadamente unos $4.600 en todo el año de dividendos. Bien, pero recuerden que eso hay que restarle las comisiones o gastos que se puedan ocasionar y los impuestos o retenciones que me haga el broker o que tenga que pagarle a la administración correspondiente de Hacienda, bien, o la AFIP o donde corresponda, según el domicilio fiscal que tenga cada uno, que no va a los casos de este video, pero ténganlo en cuenta. Entonces este sería el porcentaje teórico anual que se obtendría con esta cartera, con las condiciones que expliqué de la división del capital y teniendo en cuenta esos 3 factores que decidí, que es que se divida entre distintos sectores tecnológicos, industriales, financieros, que tengan una buena tasa de dividendo y que cumpla con todos los meses, aunque sea pagar algo. Bien, bueno, con esto creo que se puede cerrar un poco el tema del video. Espero que les guste, espero que les sea útil, espero que se entienda. Tiene una cierta complejidad en el armado de la cartera y también otra complejidad en lo que es después lo que recibiría cada uno, los porcentajes, etcétera. Pero bueno, cualquier duda la dejan en la cajita de los comentarios. Si les gustó el video, si les sirvió, le ponen me gusta. Y durante todo el video me olvidé de decir que se suscriban al canal. Realmente es mucha la gente que mira los videos. Más del 60% mira los videos y no está suscrito. Así que es una gran colaboración para mí. Que se suscriban al canal, que activen la campanita, así YouTube se los muestra todos los videos. Y bueno, me dan una gran mano a mí para continuar haciendo todo este trabajo y compartiendo esto de esta información y educación financiera con ustedes. Así que bueno, espero haberles abierto un poco la cabeza respecto a cómo pueden combinar los activos para obtener dividendos casi todos los meses, con distintos porcentajes, pero todos los meses, y tener más o menos algo armado en base a eso, como para decir, bueno, si quisiera armar, por ejemplo, una cartera de dividendos, armo una cartera de dividendos, armo una cartera de no sé, de activos por análisis técnico, armo una parte de la cartera con renta fija, etcétera, y voy diversificando incluso a través de distintas carteras. Bien, así que bueno, no me extiendo más con el video. Muchísimas gracias por verlos y espero que les sirva realmente, que les sea de utilidad, y los invito a que bueno, que se suscriban nuevamente y los espero hasta el próximo video. Así que muchas gracias.